12. Hablar en lengua es un medio mediante el cual el Espíritu Santo intercede a través de nosotros en oración. Romanos 8:26 y Primera de Corintios 14:14. Romanos 8:26 dice: no sabemos orar ni cómo conviene, pero el Espíritu intercede. Diga conmigo: orando en lengua. Y cuando lo tomó el Espíritu, cuando Él viene sobre ti, cuando tú oras en lengua, mira todos los beneficios. Cuando oras en lengua, una señal a los creyentes. Cuando oras en lengua, te construye, te edifica. Pero también orando en lenguas puede estar intercediendo por tu mamá en Honduras. Tu mamá está viviendo un problema a las 3 de la mañana. Ella no puede llamarte, no hay comunicación, pero en el mundo del Espíritu todo está cerca. El Espíritu te levanta y tú comienzas a interceder en lengua y no sabes que Dios te está usando para librar a tu mamá o a ese familiar. Mire la importancia de orar en lengua. Amén. Mire la importancia de orar en lengua. Que el Espíritu intercede. Voy al número 13. Hablar en lengua es un don espiritual para cantar en el Espíritu. Muy pocas veces se ve la gente cantando en lenguas. Porque de quien canta en lengua, ¡qué emocionista! Y le apagan el fuego. Y los súper sábelo todo. Hermana, ¿de qué está cantando en lengua? Hermano, pero déjela que fluya. Déjela, que usted no sabe de qué Dios la está edificando allí. Cuando oras en lengua puedes llegar a cantar en lenguas. Sigo paro. 14. El apóstol Pablo estaba agradecido a Dios por el privilegio de hablar en lenguas. Le daba gracias a Dios. 1 Corintios 14, 18, 15. El apóstol Pablo deseaba que todos hablaran en lenguas. ¿Qué deseaba Pablo? ¿Qué deseaba Pablo? ¿Que todo qué? ¿Que todo qué? Usted sabe los enemigos que se están levantando contra mí y contra este ministerio por lo que yo estoy enseñando. Usted no se imagina cómo está el diablo, los demonios planeando mi caída y destruirnos, porque Satanás quiere mantener oscuridad sobre estas revelaciones y que la gente no tenga hambre de estos beneficios que el Espíritu Santo quiere que tengamos. Sigo paro. El apóstol deseaba que todos hablaban en lengua. Primera de Corintios 14, 8. Primera de Corintios 14, 5, perdón. Pablo desea que todos oren en lengua y hablen en lengua. 16. El hablar en lengua es uno de los dones del Espíritu. ¿Es uno de los qué? El hablar en lengua es un don. Es un regalo que Él se lo da al que lo pida, del Espíritu. Amén. Primera de Corintios 12, 10, un don del Espíritu. Voy rápido. El apóstol Pablo ordenó que no se debía prohibir el hablar en lenguas. El apóstol Pablo dijo: no prohibáis el hablar en lengua. Eso está en Primera de Corintios 14, 39. No prohibáis el hablar en lengua. 18. Isaías se refiere proféticamente a hablar en lengua como un descanso. ¿Dónde está eso? Isaías 28, 12. No quisieron mi reposo. Cuando oras en lengua, descansa más que 2 semanas en la playa de Miami. Isaías 28, 12. Primera de Corintios 14, 21. Y ahí vamos con el 20. Hablar en lengua actúa como una confirmación de la palabra de Dios cuando es predicada. Marcos 16, 17. Cuando yo oro en lengua estoy confirmando lo que Cristo dijo. Estas señales seguirán a los que creen. Y termino con esto. La palabra de Dios dice en Corintios 14, 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Esta es una lengua que no se debe de hablar en el público. Esta es una lengua la que te edifica, que es donde tú estás a sola. Porque es un misterio que nadie entiende. Diga conmigo misterio. Voy a terminar con ello. Diga conmigo misterio.
El diccionario hebreo Strong dice que la palabra misterio es secretos de Dios. Cuando hablas en lengua, recibes los secretos de Dios asignados para tu vida. Cuando oras en lengua, recarga. Te lo voy a decir. Cuando oras en lengua, accede a los misterios y es como recargar o transferir del disco duro del espíritu al disco duro de tu espíritu. Cuando oras en lengua, te carga de las informaciones del espíritu y comienza a tener visión y revelación. Cuando oras en lengua, recarga tu espíritu. Y de pronto comienza a tener sabiduría en cosas que antes no la tenía. Y comienza a entender cosas que antes no la entendía. Y tú dices, pero yo no la he estudiado. Pero ahora la veo clara. Porque en el tiempo que oraste en lengua, se te recargó esa información a tu espíritu. Así de importante es el orar en lengua y hablar en lengua por el Espíritu de Dios. Si Pedro lo hizo, si Juan lo hizo, si los apóstoles lo hicieron, si María, la mamá de Jesús, lo hizo, si Esteban lo hizo, si Felipe, Pablo, todos, ¿por qué nosotros, la iglesia, debemos actuar diferente? Si deseamos los resultados que ellos tuvieron, vivamos como ellos vivieron. Creamos lo que ellos creyeron. Ellos creían en el orar en lengua. Amén. Sigo, paro. Te lo voy a repetir. Cuando oras en lengua, ora misterio. Diga conmigo misterio. La palabra misterio en hebreo, en griego, es, ¿qué es? ¿Qué? Los secretos. ¿Y qué dice Corintios 2? Porque nos la revela por el Espíritu. Lo profundo de Dios se revela en lo profundo tuyo. Y lo profundo tuyo es tu espíritu. Pero el que hace el que transfiere la información del Padre a tu espíritu es el Espíritu Santo. Y uno de los medios que él usa es cuando oramos en lengua. Tu entendimiento queda en blanco cuando oras en lengua. Por eso es que mientras ora en lengua, ora con el entendimiento también. Sigo, paro. Debes de anhelar esto. Debes de buscar esto. Bautízame. Permíteme orar por horas en lengua. Todo hombre que yo conocí, yo escuché al mismo Gigi Ávila, escuché a una mujer muy de Dios hablar, que de las 5 a 6 horas que ellos oraban, si oraban 6 horas, 5 horas y media era en lengua, en su habitación, allí. Allí recibían la información sin palabras y sin letras. ¿Me siguen? Cuando yo voy a predicar, ya yo no me preocupo por lo que voy a hablar. Yo me preocupo por lo que quiero aprender del Espíritu ese día. Porque yo aprendí que el que estudia la Biblia para predicar es porque no conoce al Espíritu Santo. El problema de muchos de ustedes es que quieren estudiar la Biblia porque le dijeron que va a predicar el miércoles. ¿Sabe qué usted está haciendo? Cocinando para otro. Pero usted no está comiendo. Tú solo cocinas para otro. ¿Cómo así? Me dijo, cuando tú estés en una campaña, no solo estudia por lo que va a hablar, estudia para aprender tú, para llenarte tú, para recibir tú. Y después que tú recibas, ahí yo te digo que tú vas a hablar. ¿Usted está aquí o no está aquí? ¿Usted está aquí o no está aquí? Entonces, cuando oras en lenguas, recibe los misterios, las revelaciones, las ideas y los secretos del Padre.
que no lo puede conseguir en Google ni en las redes, lo consigue en lenguas por medio del Espíritu. Y cuando lee las Escrituras, que es el mejor medio de conocer a Dios, la Escritura comienza a tener vida, porque tu mente no lee la Biblia con mente carnal, sino que lee la Biblia con mente espiritual. Y comienza a entender por qué había 12 piedras. Y comienza a entender por qué Elías desafió. Y comienza a entender por qué Elías mató a estos Baales, los profetas. Y comienza a percibir misterio. ¿Sabe cómo yo predico? Cuando yo predico, yo accedo primero en lenguas. Y yo paso el día esperando que el Espíritu me dé el secreto del Padre para esa noche. Mientras el secreto del Padre viene en camino para la noche, para alimentar a otro, yo estoy recibiendo los míos para mí. Y a veces, faltando 10 minutos para empezar la plataforma, me llega el secreto del Padre. Alábalo. Ya se me hace difícil predicar con iPad. Solo algunos puntos que Dios me dice para que no se te olviden. ¿Me siguen o no me siguen? Entonces, cuando recibo el secreto del Padre o el misterio del Padre, ese es lo que va a desentonar los milagros, la liberación, la renovación, la atmósfera y todo. No es lo que yo me invente, es lo que se me revela. Y Él dice que Él acomoda lo espiritual a lo espiritual y que una mente carnal, natural, no percibe. Entonces, si no oras en lengua, tu mente será una mente no nutrida. Tu espíritu no va a recibir. Sigo paro. A través de una vida del Espíritu y a través de la Escritura es donde tú recibes una mente espiritual.